Alguien que me recuerde que hemos estado aprendiendo los últimos días de este estudio. La manera de saber interpretar la Biblia correctamente, qué es una historia y qué es una parábola. Amén. Hemos estado viendo las herramientas que tenemos para poder interpretar la Biblia. Dentro de las herramientas que tenemos, acuérdense que tenemos que saber el contexto, saber ciertas presuposiciones, qué significa en el original, la gramática, pero sobre todo estamos viendo de acuerdo o interpretación de acuerdo al tipo literario. Hay tipos literarios, tipos de escritura, tipos de cómo se escriben las cosas. Estábamos viendo los primeros tipos literarios, era narrativa, también parábola, tipos de parábola. Estábamos viendo la poesía, la sabiduría y la profecía. La última fue profecía. Vamos a entrar a dos tipos literarios más y con eso vamos a terminar los tipos literarios. Esperemos que en esta clase terminemos. El siguiente tipo literario es epístolas o cartas. Es lo mismo, una epístola es una carta. Entonces vamos a continuar con las epístolas. Dígame el nombre de alguna carta en la Biblia que ustedes sepan que es una carta escrita. Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, 1 Juan, Filipenses, Efesios, Colosenses, todas las cartas, de hecho, empiezan muy similar. Una carta, ¿para qué es enviada o cómo es escrita una carta generalmente? Se saluda. Saludos. Para comunicar algo. Para comunicar algo, antes pues no había sistemas tecnológicos, teléfono, era para diferentes propósitos. Entonces, las cartas tenemos que estudiarlas de una forma como son cartas. Entonces, pongan esto para que lo apunten en su cuaderno. Este género es el más sencillo de entender. Punto. Este género es el más sencillo de entender. Las epístolas fueron escritas para una audiencia. Las epístolas fueron escritas para una audiencia similar a nosotros. Las epístolas fueron escritas para una audiencia similar a nosotros, que disfrutamos de las bendiciones Las epístolas fueron escritas para una audiencia similar a nosotros, que disfrutamos las bendiciones de la resurrección de Cristo, que disfrutamos las bendiciones de la resurrección de Cristo y esperamos su segunda venida. Dígame amén cuando termine. Que disfrutamos de las bendiciones de la resurrección de Cristo y esperamos su segunda venida. Punto y aparte. Ok. Las cartas fueron inspiradas o son obras inspiradas por el Espíritu Santo. Pueden escribirlo esto también si ustedes gustan. Las epístolas o las cartas son obras inspiradas por el Espíritu Santo.
para la instrucción de la iglesia en todas las épocas. Las epístolas son obras inspiradas por el Espíritu Santo para la instrucción de la iglesia en todas las épocas. Amén. Última frase, punto seguido ahí. Las cartas contienen la base de la iglesia. La base, el fundamento, cómo se construye la iglesia. Ok. Vamos a ir rápidamente a la carta de los Gálatas. Voy a usarla como ejemplo para esta clase y también de la carta de Judas. Yo sé que esa carta casi nunca la leemos, pero la vamos a estudiar, no estudiar, pero abrirla o verla el día de hoy. Necesitamos tomar en cuenta ciertas características de las cartas. Como bien empezamos, cartas son escritas para mandar un mensaje en específico o varios mensajes. Las cartas siempre tienen que haber o ser mandadas a una audiencia. ¿Qué es una audiencia? ¿Quién me dice que es una audiencia? Una plática, un grupo de personas. Audiencia. La audiencia es quienes lo van a escuchar. O sea, si yo mando una carta, la audiencia es quien lo recibe en la carta. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta cuando se manda una carta, se manda ya sea a una persona específica, a un grupo en específico. Ahora tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas y ahorita las vamos a enlistar. Pero dentro de ellas es, primero, ¿quién es la persona a la que se le está mandando? ¿Verdad? Yo le puedo mandar una carta a mi suegra sabiendo que entre yo y ella ya tenemos conocimiento de nosotros. Sabemos las personas que son similares a las que conocemos, a lo mejor tenemos temas de conversación similares. Entonces yo en mi carta voy a hacer presuposiciones donde le puedo hablar de ciertas personas y ella va a entender. Pero si usted llega a tener esa carta en sus manos, tal vez usted no va a entender el completo significado de lo que está diciéndose en esa carta. Entonces esas suposiciones tenemos que tomarlas en cuenta cuando leemos las cartas. Amén. Amén. Por ejemplo, vamos a leer en Gálatas, le dije que fuéramos a Gálatas rápidamente. Gálatas 1, desde el principio. Ustedes díganme un fuerte amén. 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 Eso, que estemos despiertos. Dice aquí, Pablo se está presentando quién la está mandando. Acuérdense que antes no era como al final escribían el nombre, atentamente, Claudio, no. Antes se presentaban y hacían una presentación de quiénes son y luego unos saludos. Generalmente así son todas las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, apóstol, y luego entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, ¿era una o eran varias iglesias? Varias. ¿Qué es Galacia? Es como un país, una ciudad. Nación. Podemos suponer que es una nación, un país, una región, algo. Porque hay varias iglesias. En un lugar no hay muchas iglesias, sino que es una región en particular. Entonces, ¿qué nos va a ayudar para saber dónde estaba Galacia? Alguien que me diga, ¿qué nos puede ayudar si en la Biblia a lo mejor no viene una descripción tal cual? ¿Qué podemos usar como recurso externo para ayudarnos a entender dónde está Galacia? Un mapa, un diccionario. Incluso en el libro de los Hechos viene dónde, cuando Pablo pasó por la zona de Galacia o cómo fue fundada la iglesia de Galacia.
Entonces, ya de entrada tenemos que tomar en cuenta quiénes son estas personas, qué hacían en esa zona de Galacia, cómo fue fundada, qué personas habían en esa, de la misma Biblia, qué me está diciendo la Biblia acerca de esa zona. Entonces, ya con eso yo ya voy con una idea de qué es lo que está queriendo decir Pablo, ¿ok? Porque Pablo fue el que mandó la carta, pero al final de cuentas el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que esta carta fuera enviada a esa zona para un propósito o varios propósitos específicos, ¿ok? Dice aquí, a las iglesias de Galacia, versículo 3. Gracia y paz sean a ustedes o a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está dándole un saludo, está diciendo, espero que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre esté con ustedes. 4, el cual se dio a sí mismo, o sea, ¿quién se dio a sí mismo? Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo. O sea, Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del pecado del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre, ¿okay? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que antes no había separaciones, ni capítulos, ni versículos. Entonces, pero aquí podemos ver que aquí hay un brinquito, porque comienza. Inmediatamente Pablo empieza a mandar o empieza a decir cuál es el propósito de su carta. Generalmente al principio se presentan los propósitos de la carta. Tenemos que tomar en cuenta para qué fue mandada la carta. Como les dije al principio, las cartas es donde más teología, más estudio, es las que tenemos que estar dando de vueltas y vueltas, porque ahí donde nosotros sacamos como un zumo de un jugo, de una fruta, el concentrado están en las epístolas. Todo lo que se habla en la Biblia están concentrados en vitaminas o cápsulas, lo más rico en las epístolas. Y está de tal forma puesta que nosotros como gente que a lo mejor no conocemos mucho de la cultura judía, la podamos entender. Porque ¿quiénes eran los de Galacia? Los de Galacia no eran judíos, eran griegos. Eran gente que no conocía las costumbres de Israel. Era gente que nunca a lo mejor hizo un sacrificio para Jehová, para Dios. Pero Pablo les habla de una forma de tal que ellos entienden para que efectúen lo que tengan que hacer o hacer o los cambios que tenían que hacer. ¿De acuerdo? Entonces dice, estoy maravillado en el número 6, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, sí, ya de pronto estamos viendo que Pablo les mandó la carta porque los de Galacia, las iglesias de Galacia, ya se estaban desviando siguiendo otro evangelio. Amén. No que haya otro en el número 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa palabra a lo mejor no la conocemos muy bien, pero vamos a ver cómo se dice en otra versión. Dice, pero no lo es en absoluto. Vamos a leer el 6, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo, como dice en esta versión un poquito más claro. O sea, estos hermanos de Galacia, había entrado gente dentro de la iglesia y había empezado a enseñar cosas que no iban de acuerdo a lo que viene en la palabra de Dios, lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado. Entonces Pablo, con esa necesidad, con esa urgencia, porque acuérdense que Pablo, ¿dónde vivía? ¿En qué lugar se quedaba generalmente? En Las tiendas. Tiendas, pero ¿en qué ciudad estaba? En Antioquía. Cuando ustedes y yo leemos Hechos es el marco porque es la narrativa.
Hechos nos está diciendo qué pasó. Pero las epístolas son las cartas que envió. A lo mejor Pablo estaba en una ciudad y en unas cartas dice: yo estoy desde aquí, desde Roma, o estoy desde aquí, desde Éfeso, estoy desde acá. Entonces podemos trazar y decir: bueno, Pablo, cuando mandó la carta, él estaba en Antioquía o estaba en otra parte. Y tenía, a lo mejor había pasado nomás un año, y en un año estos malos maestros ya habían destrozado, casi acabado la iglesia por las malas enseñanzas. Y con esa urgencia Pablo manda la carta. Le dice: no puedo creer que tan pronto se hayan apartado del evangelio de Cristo. Dice: no que haya otro, más adelante dice: no que haya otro evangelio, otras buenas nuevas, no, pero ustedes lo han aceptado. Y les dice: pero les voy a decir esto, dice, si alguno viene con algún otro evangelio que se ha predicado diferente, el cual sea anatema. Y comienza a hablar, comienza a explicar, comienza a decir. Entonces, generalmente en las cartas hay diferentes propósitos. Generalmente una carta viene doctrina, una enseñanza, el por qué, cómo, qué hacer, y luego después lo práctico. Ya que sé la verdad de Dios, la doctrina, ¿cómo debo yo vivir de acuerdo a esa verdad? Siempre lo vamos a ver. En todas las cartas se viene lo mismo. Viene esa contraparte. Porque de nada sirve que yo conozca mucho de la palabra si mi vida no va al mismo nivel. Entonces, por eso es una zona práctica y una zona de doctrina en todas las cartas. ¿Preguntas? Tan fáciles. Digo, las epístolas es lo más fácil de entender, pero hay que tener en cuenta las principales cosas y vamos a ponerlas aquí. Cosas que tenemos que tomar en cuenta para interpretar las cartas. ¿Cómo interpretar las epístolas? Ok, ¿cómo interpretar las epístolas? Número 1. El contexto de su audiencia. El contexto de su audiencia. Pónganle si quiere usted entre paréntesis los que escuchan la carta. La audiencia es los que escuchan la carta. Cierro el paréntesis, es supremamente importante. El contexto de su audiencia es supremamente importante. Punto. Las epístolas fueron escritas para cristianos Las epístolas fueron escritas para cristianos que se enfrentaban a problemas reales. Morales y doctrinales. Las epístolas fueron escritas para cristianos que se enfrentaban a problemas reales, morales y doctrinales. Y doctrinales. Número 2. Hay que tomar en cuenta los argumentos lógicos.
y el flujo de las enseñanzas. Hay que tomar en cuenta los argumentos lógicos y el flujo de las enseñanzas. Ese es el número 2. ¿Qué significa eso? Que una persona que está escribiendo una carta va a hablar generalmente de una línea, un mismo tema, algo similar. Nunca va a estar brincando de tema en tema, sino que todo lleva un mismo sentido, un mismo orden, algo lógico, algo que toma sentido. ¿Okay? Número 3. Hay que tomar en cuenta a la cultura y la historia. De la audiencia. Hay que tomar en cuenta la cultura e historia de la audiencia. Ok, preguntas. Yo creo que es el más fácil, ¿no? Es el más fácil, pero es el que tenemos que entender. Cuando usted y yo comenzamos los caminos de Dios, comenzamos en los evangelios y vamos a las cartas. Evangelios y cartas. Va a haber muchas cosas que no vamos a entender en las cartas porque son cosas profundísimas. Cosas que son, como les digo, son resúmenes o comprimidos de todo el Antiguo Testamento. Sobre todo la carta que más difícil de entender después de Apocalipsis es Hebreos. Pero si usted y yo tenemos un concepto, un poquito de conocimiento del Antiguo Testamento, Hebreos es un tesoro. Es algo grandísimo. Hebreos tiene tanta riqueza doctrinal. Entonces, empecemos con las cartas más fáciles de leerlas. Y yo escuché una vez a un predicador que acaba de morir hace poquito, John MacArthur. Él decía, la forma mejor de estudiar la Biblia no es empezar desde un Génesis hasta Apocalipsis, es agarrar una carta y leerla seguido, de preferencia. Si son cartas pequeñas, de 3-4 capítulos, en un solo momento, leerla. Al día siguiente, léala otra vez. Al día siguiente, otra vez. Si son muy grandes como los evangelios, los primeros 3-4, leer los primeros cada 3 capítulos, pero que lleguen hasta el 10, regresarse, por sección, regresarse, para que vaya quedándose en nuestra vida. Así, cada vez que la leemos y la leemos, vemos cosas y entendemos un poquito más y se nos queda, se nos guarda en nuestro corazón. Es la mejor forma, porque si lo leemos, pasamos así rápido, pues es bueno leerlo, pero es mejor entenderlo, mejor vivirlo. ¿Ok? Vamos al último de los tipos literarios, que es el apocalíptico. Apocalíptico. Inciso G, apocalíptico. Tipo literario, apocalíptico. Antes de comenzar, ¿qué significa la palabra apocalipsis? Revelación. La revelación y la última profecía de la palabra. Revelación. La palabra apocalipsis o apocalipsis en griego viene de correr el velo, viene de abrir los velos, el telón, como que se te abre una ventana que estaba sellada o tapada, que no podías ver, y se te abre. Esa es la palabra que viene, revelación. Entonces se te revela algo, se te abre algo que no podías ver o entender si no fuera porque se te abrió. Entonces esta es la palabra. Entonces este tema, este tipo literario es el más intrigante y difícil de todos los géneros. Es el más intrigante
y difícil. De todos los géneros, es el más intrigante y difícil de todos los géneros literarios. Todos los géneros, punto. Está lleno de simbolismos y con frecuencia utiliza imágenes del pasado. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Ok? ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Amén. Sí, una vez. Yo recomiendo que lo pongan en la Biblia hablada, que se lo pongan para que lo entendamos un poquito más. Biblia hablada. Es bien difícil de entender porque hay muchos símbolos, que el dragón, que la bestia, que las trompetas, que el caballo, los caballos, 4 jinetes, que esto, que aquello, que la gran ramera, la gran Babilonia, mucho simbolismo. Algo que yo escuché cuando estaba estudiando el instituto es que hay que tomar en cuenta que Apocalipsis, parte de ese libro es una carta. Y se fijan cómo empieza, empieza como una revelación de que Juan, dice, yo estaba en el día del Señor y de repente se le presentó un hombre y se le presenta a Jesús, se le reveló y se lo describe como lo vio y luego le dice Jesús, manda estos mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Y empieza y hasta el capítulo 4 son cartas. Le dice, manda estas cartas y al mensaje de la iglesia de Éfeso y el mensaje de la Odisea, el mensaje. Pero después de ahí dice, vi esto y se le abre el telón. Entonces, cuando el que estaba enseñando esto de la interpretación y de Apocalipsis dice, muy probablemente mucho del simbolismo que está en Apocalipsis, profético y simbólico, era para que las personas que lo leyeran, porque estaban siendo perseguidos. Apocalipsis fue escrito al final del primer siglo, cuando estaban siendo perseguidos cristianos a lo más recio de la persecución. Entonces, muchas cosas están en simbolismo para que los que lo leyeran no entendieran, no supieran qué decía. Pero los que lo leían sabían quién era, que el varón vestido de blanco, el que tiene la espada, el que tiene sus ojos, el que tiene supieran quién es. Entonces, por eso hay mucho simbolismo. Entonces, en este libro necesitamos mucha comprensión de la palabra del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mucha comprensión. Si usted no está listo, no se meta todavía. Dice, hay una bendición para los que estudian Apocalipsis, los que lo leen. Léalo, no lo deje de lado, pero necesitamos estar bien llenos de todo la Biblia, porque prácticamente es el cierre perfecto, es la clausura de toda la profecía bíblica, de todo el plan de Dios se cumple en Apocalipsis. Es como todo el plan de Dios eterno cumplido en un solo libro, y ahí lo vemos. Y nos da esperanza, nos da así como, wow, ya viene el Señor, viene por mí. Esto es pasajero, esto va a pasar, no pasa nada. Nos da mucha esperanza, nos da mucho impulso para seguir. Por eso hay una bendición detrás de estudiar Apocalipsis. Entonces, las herramientas, vamos a ir a las herramientas rápidamente. ¿Cómo podemos interpretar Apocalipsis? O cómo los puntos principales para interpretar. ¿Cómo puedo interpretar Apocalipsis? O los apocalípticos, los estudios apocalípticos. ¿Cómo puedo interpretarlos? Bien. Número 1. Daniel y Apocalipsis
son dos ejemplos principales de este género. Daniel y Apocalipsis son dos ejemplos principales de este género. Punto. Sin embargo, estos dos libros, tienen secciones narrativas y de epístolas. Sin embargo, tienen secciones narrativas y de epístolas. Ahí nos da una clave, porque hay que estar bien cuidado cuando es una narración o cuando ya es como una carta enviada en esos dos libros para saber interpretarlos. Hay otros libros, otras secciones del Antiguo Testamento que vienen como apocalíptico. Incluso podría yo decir que, por ejemplo, Mateo 24 también entra dentro de ese tipo de género literario. Ok, número 2, herramienta número 2 o punto número 2, y de epístola. Número 2 es el contexto literario es importante. Punto. El contexto literario es importante. Punto. En muchas ocasiones se basa en imágenes del Antiguo Testamento. Se basa en imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, las plagas, Babilonia, Jezabel, punto y coma. Pero también imágenes generales. Punto. Punto número 3. Usar pasajes paralelos para ayudar a su interpretación. Hay que usar pasajes paralelos para ayudar a su interpretación. Ejemplos. Pongan esta cita, Apocalipsis 12:3. Y dice así. Si ustedes quieren abrir su Biblia, ahí la podemos poner. Apocalipsis 12:3. Lo voy a leer desde el 1 para que lo veamos. ¿Sí? Dice el 1, pero en el 3 nos vamos a parar por ahí. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Se fijan cómo hay simbolismo? O sea, una mujer vestida del sol, como una mujer va a estar vestida del sol.
con la luna debajo de sus pies. ¿Cómo una mujer va a tener la luna debajo de sus pies? Y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto a la angustia del alumbramiento, en la angustia del alumbramiento. 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pregunta: ¿quién es la mujer? ¿La Virgen María? No, Porque así la pintan. sí, como la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, así está. Si ustedes ven la imagen del ídolo de la Virgen de Guadalupe, tiene rayos a su alrededor y abajo está una luna y tiene estrellas. ¿Quién es? La gran Ramira. La gran Ramira. Dice que la mujer representa al pueblo fiel de Dios que ha estado esperando al Mesías. La corona de 12 estrellas representa a las 12 tribus de Israel. Dios apartó a los judíos para sí mismo y esa nación dio a luz al Mesías. Ahí tiene la hermana un comentario, una Biblia de estudio, ya le explicó ayer. Hay que tener la buena Biblia de estudio, porque hay otras que dicen que esa es otra cosa. Sí, yo oí un documental de un astrólogo fue que estaba hablando de eso, y también era estudiante de la mitología, que decía que eso se acercaba como a una fecha. Ajá. Iba a haber un cierto mover de las estrellas que se iban a alinear, que la estrella no sé qué, va a ser una fecha como por estos días. Fíjense cómo cada quien le puede dar la interpretación, pero acuérdense cuál es la regla número 1. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, si ustedes y yo seguimos leyendo más adelante ahí mismo, y lo voy a leer nomás para que ustedes sepan. Dice en el 4, dice: y su cola arrastraba al dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a quienes. Toda la nación. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Okay. Ya con eso, vara de hierro y esa referencia, si usted y yo vamos a las referencias del nacimiento de Cristo, ese varón es Cristo. Sí, amén. Ya con eso podemos decir, ok, lo más fácil para interpretar fue esta sección, no los 12 coronas y la luna y el sol. Lo más fácil de interpretar nos da luz a lo más difícil. Acuérdense, tenemos que leer el contexto, lo que viene enfrente, lo que viene atrás, de quién está hablando. Ok, por esto viene aquí pasajes paralelos. Hijo varón con vara de hierro. Ustedes pueden ir y buscar vara de hierro y van a ver que esa vara de hierro va a ser cuando reine el Mesías. O hijo varón. Entonces, en el versículo 3, donde estábamos en este ejemplo, viene un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos en la Biblia, viene en otra parte de la Biblia que habla de una bestia que también es un dragón y que también tiene 10 cuernos. ¿En dónde está? Si ustedes no saben y tienen herramientas como teléfonos, como referencias bíblicas, concordancias, ustedes pueden hacer y buscar, ok, 10 cuernos. Inmediatamente los van a llevar a Daniel 7:10. No, ahí por ahí tiene a lo mejor una nota. 7:7, perdón. Daniel 7:7. Se lo voy a leer rápidamente. Ustedes pueden anotarlo ahí en su Biblia. O si ya está ahí anotado, fíjense como dice aquí. Daniel 7:7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
La Biblia no pone cosas porque sí. No hay coincidencias en la Biblia. Si ustedes ven que hay algo que se repite en otro lugar, muchas veces le está dando la interpretación, o le está dando más detalle de algo. Apocalipsis, ustedes lo pueden o lo podemos interpretar mucho sabiendo lo que ya está escrito en otros pasajes. Por eso tenemos que saberlo. Por ejemplo, aquí ya se está diciendo tuvo un varón con vara de hierro, ya nos da luz. Ese varón es Jesús. ¿Qué pasó? Cuando estamos leyendo en Daniel 7:7, ¿qué nación está hablando? Porque dice que esas bestias eran 4. La cuarta bestia era ¿qué nación? La primera era Babilonia, la segunda era los medios persas, la tercera era Grecia y la cuarta era Roma. Entonces está diciendo que el mismo Satanás estaba moviendo a la nación de Roma para devorarse. ¿En qué tiempo nació el Mesías? Cuando estaba el Imperio Romano. Entonces inmediatamente está dando luz y más luz y más luz de lo que está pasando. Fácil, pero difícil al mismo tiempo. Entonces los pasajes fáciles nos dan luz de los difíciles, los pasajes paralelos, que son paralelos que están en un lado y el mismo lado se presentan en otra parte, en otra profecía, que hablan de lo mismo. Y a lo mejor allá es más fácil de interpretar que acá. O acá viene interpretado y acá viene en símbolos. Y nos ayuda a abrir el panorama. ¿Ok? Última, y ya con esto nos vamos. Apocalipsis 28. Dice desde el 7, ahí a la vuelta donde estábamos, Apocalipsis 27, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿En dónde más encontramos ese nombre? Gog y Magog. Ustedes y yo, como les digo, Ezequiel 38. Pero también se encuentra en Génesis. Entonces, cuando ponemos Gog y Magog en un diccionario, en un buscador, nos da los versículos donde salen esas palabras. Inmediatamente nos dice, bueno, Gog y Magog es una nación de los descendientes de Noé. Y estaba aquí. Y luego podemos ir a Ezequiel, donde habla que juntaré a los reyes de Gog y Magog de las regiones del norte. Y si ustedes y yo seguimos leyendo en esa versión, en Ezequiel 38, está hablando de una guerra. Y aquí está hablando de otra guerra. Entonces muy probablemente se trata de la misma guerra. Y en Ezequiel da más luz de lo que está pasando en esa guerra. Y acá nomás lo está mencionando. Está diciendo, bueno, ahora voy a llamar a Gog y a Magog, van a venir. Y en otra parte nos está dando la luz de lo que está pasando. ¿Ok? Ezequiel 38. ¿Se fijan? Está fácil.